Excelentísima señora Angela Merkel, canciller federal de la República Federal de Alemania, señor Norbert Röttgen, ministro del Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de este país, distinguidas ministras, distinguidos ministros presentes en esta reunión construyendo sobre Copenhague para el éxito en México, señoras y señores. Agradezco profundamente, canciller, su invitación para poder participar en esta importante conferencia ministerial y, desde luego, para esta visita de Estado que realizamos a la República Federal de Alemania. Estoy convencido, amigas y amigos, de que estamos en un momento crítico para la humanidad. Es un momento de toma de decisiones. También estoy seguro de que en Copenhague se alcanzaron entendimientos muy importantes que ahora tenemos que traducirlos en términos aún más concretos en la próxima conferencia de las partes a celebrarse en Cancún, México, más precisamente en la Riviera Maya. Tenemos que ser capaces de articular un mensaje muy claro, un mensaje muy enérgico, que refleje el compromiso de nuestros países para enfrentar el cambio climático. De ese mensaje depende el avance hacia un acuerdo global, hacia un acuerdo efectivo para hacerle frente a este desafío que amenaza a naciones desarrolladas y a naciones pobres por igual, y que de no resolverlo afectará muchísimo más a los países que por su grado de subdesarrollo, por la pobreza de su gente, tengan menor capacidad económica y técnica de hacer frente a los enormes costos de adaptación en el futuro, que serán siempre singularmente mayores que los costos que tengamos que enfrentar ahora para mitigar y enfrentar a tiempo el problema del cambio climático. Así que este es el momento de actuar. Cada año que pasa nos aleja de nuestras metas, las hace más onerosas y más complejas de alcanzar. Así que tenemos que transmitirle a nuestra generación y a nuestras sociedades la determinación de impulsar un cambio en serio. Tenemos que persuadir a todos los actores, en particular, de que sí es posible resolver el dilema entre combatir la pobreza y combatir el cambio climático. Es decir, sí es posible crecer, sí es posible atender la pobreza y al mismo tiempo lograr desarrollo bajo bases sustentables para nuestros países. Todavía hoy, desafortunadamente, uno de los obstáculos que vemos para alcanzar un acuerdo es precisamente la percepción que hay sobre este dilema. Todavía se sigue viendo en muchos actores relevantes una disyuntiva entre desarrollo económico y sustentabilidad ambiental. Es decir, se asume que o se enfrenta a la pobreza que viven especialmente nuestros países en desarrollo, o se enfrenta el cambio climático que preocupa y amenaza a la humanidad entera. En mi concepto, no solo es posible, no solo podemos, sino que debemos romper este dilema. Es decir, se puede combatir la pobreza y al mismo tiempo se puede combatir el cambio climático. Y la respuesta está en diseñar los mecanismos para crecer sustentablemente, porque además esa es la única forma de alcanzar un desarrollo humano verdadero y un desarrollo humano duradero, el desarrollo humano verdaderamente sustentable. Este desafío que nos amenaza día con día debe ser al mismo tiempo una oportunidad para impulsar una nueva revolución productiva y económica, un nuevo paradigma de desarrollo basado en un modelo de crecimiento económico que tenemos que construir poco a poco y que sea bajo en carbono. Debemos crear mecanismos financieros eficientes, invertir en tecnologías limpias, cambiar los patrones de producción y consumo y mitigar las emisiones y, por supuesto, adaptarnos a los daños que ya hemos hecho
a la naturaleza. Es necesario, pues, diseñar al mismo tiempo políticas públicas que sean contundentes y que tomen en cuenta precisamente tanto el reto de la mitigación como las inaplazables necesidades de adaptación. Está claro, por supuesto, que las economías desarrolladas, las economías ya industrializadas, no pueden evadir su responsabilidad en materia de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero también es evidente, como ya lo ha dicho la canciller Merkel, que el problema no podrá solucionarse, aunque estuviese sobre la mesa el compromiso de todos los países desarrollados, si no hay también un compromiso de los países en vías de desarrollo, que sea siempre y cuando acorde con su condición precisamente de pobreza y subdesarrollo, y que tome en cuenta de manera necesaria el desafío que enfrentamos las naciones en desarrollo para erradicar la pobreza de nuestros pueblos. Y la clave está precisamente en el principio consagrado en el Protocolo de Kioto: actuar bajo el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas y acorde con las capacidades de cada quien. Pero me parece además que también ha llegado el momento de equilibrar el énfasis en ambas características, es decir, hay que enfatizar, por supuesto, las diferencias en la responsabilidad y en la capacidad, pero también hay que enfatizar, ha llegado la hora, el hecho de que esa responsabilidad es común, enfatizar lo mismo el tema de responsabilidades comunes, como hemos enfatizado y con razón el tema de responsabilidades diferenciadas. Cuidar el medio ambiente y contribuir a la estabilización de las temperaturas globales no está solo en el interés de las naciones desarrolladas, sino también, y por el riesgo que corren, quizá principalmente también está en el interés de las naciones pobres y en desarrollo, porque a final de cuentas son los países y las personas más pobres las que más sufren las consecuencias de la falta de acción mundial. Son los pequeños estados insulares, por ejemplo, pobres y en desarrollo, los más amenazados por el potencial incremento del nivel de los mares. Como es en nuestros pueblos, la gente que vive por su miseria a las orillas de los ríos, las que más sufren las consecuencias devastadoras de las alteraciones climáticas. Como es la gente más pobre la que cuyas mujeres tienen que caminar más horas para conseguir un balde de agua para satisfacer sus necesidades diariamente. Por esas razones, amigos, y como ustedes saben, México se ha comprometido a asumir su responsabilidad e instrumentar acciones específicas, no solo para adaptarnos, que lo tenemos que hacer por necesidad, porque nos ha alcanzado ya el destino en las consecuencias adversas del cambio climático, sino también en acciones específicas para mitigar las emisiones. Hemos asumido el compromiso antes de Copenhague de reducir de manera unilateral la emisión de 50 millones de toneladas de dióxido de carbono por año a partir del 2012 respecto de nuestra tendencia. Y en Copenhague hemos puesto nuestro compromiso de reducir para el año 2020 hasta 30% de nuestras emisiones respecto de nuestra proyección de crecimiento, siempre y cuando contemos con los recursos, el apoyo financiero y tecnológico internacional para poder hacerlo. Esto es algo muy importante para México y para todos, porque podremos lograr las metas que nos propongamos siempre y cuando contemos con los recursos económicos y tecnológicos, sin los cuales ninguna nación en desarrollo podrá verdaderamente alcanzar meta alguna. Y con México existen muchos países que afortunadamente a partir del Acuerdo de Copenhague y algunos antes han comprometido o realizado importantes acciones de mitigación. Desde luego, nuestro anfitrión, Alemania, coorganizador de este importante encuentro, y en particular la canciller Angela Merkel, son líderes globales en materia de cuidado del medio ambiente y tecnologías verdes. Ya han demostrado que se puede diseñar y construir una ruta de desarrollo sustentable. Nos complace corroborar que día con día nuevas acciones se acercan a nuestro objetivo común.
El encuentro que celebran ustedes hoy, y particularmente el que celebraremos los miembros integrantes de la Conferencia de las Partes a fin de año en Cancún, en la Riviera Maya, en México, representa nuevas oportunidades para consolidar el entendimiento que ha empezado a vislumbrarse y el principio del acuerdo tan importante que se celebró en Copenhague. Es un hecho también que Cancún representa un desafío para la credibilidad del sistema multilateral en su conjunto. México, en su calidad de presidente entrante de la próxima Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, está trabajando codo con nuestro amigo el primer ministro de Dinamarca, presidente actuante, y seguirá trabajando con todos ustedes, no solo para el éxito de la COP16, que por supuesto nos interesa como a ustedes, sino para que eso se pueda lograr. Estamos trabajando en construir la confianza que se requiere, escuchar las preocupaciones y los intereses de todos y concentrar nuestra atención en la atención de los acuerdos sustantivos y de aplicación inmediata que sé que, aunque sea muy difícil, podremos alcanzar. Queremos aprovechar todos los espacios de diálogo, por eso estamos aquí. Queremos ver todos los puntos de vista, examinarlos de manera transparente y abierta y procurar que un compromiso global parta de que atiende la problemática compleja que cada quien enfrenta. Trabajamos, pues, así debemos hacerlo, en una primera etapa para impulsar la confianza, para impulsar la adopción de acuerdos entre países, y queremos que todos, absolutamente todos los puntos de vista, todas las preocupaciones y todos los intereses sean escuchados y reflejados hasta donde sea posible en los acuerdos que podremos alcanzar. Por ello participamos en todos los esfuerzos a nivel internacional. Por eso estamos hoy en Bonn y estaremos siempre en todos los foros, en todas las mesas que permitan albergar la posibilidad de entendernos. México da la bienvenida, por cierto, a la propuesta, a la decisión del secretario general de la ONU de convocar a un grupo asesor de alto nivel de financiamiento que explorará la forma de movilizar internacionalmente hasta 100,000 millones de dólares anuales hacia el 2020 para el cambio climático, tal y como se propuso en la cumbre de Copenhague. En la búsqueda de mayor confianza entre las partes, es clave el reto de hacer operativos y aplicables los recursos del Fondo de Arranque Rápido, que ahí se comprometieron. Es muy importante, vemos, que los países más pobres especialmente puedan recibir apoyos de inmediato y eso nos permita que cada país, al poder enfrentar su problemática, pueda avanzar junto con el resto en esta importante lucha de la humanidad. Como coincido con la canciller en este tema, uno de los temas que nos permitirán resolver el dilema pobreza o cambio climático es precisamente el tema forestal. En el tema forestal hay mayor interés, a mi juicio, en los países en desarrollo, porque el porcentaje relativo de emisiones en países en desarrollo, en países con pobreza, proviene mucho menos de la parte industrial que de la parte forestal. Y a la vez hay más oportunidades de desarrollo, hay más oportunidades de ingreso para comunidades pobres, para comunidades indígenas, propietarios o poseedores de selvas y bosques, que a su vez puedan, a la vez que cuidan esas selvas y bosques y los usan racionalmente, obtener un ingreso razonable que les permita superar la pobreza. Por eso trabajamos de cerca en las diversas iniciativas sobre cambio climático y bosques y esperamos instrumentar a la brevedad proyectos de reforestación y conservación de bosques y selvas. Una gran oportunidad para la COP16 y para todos está en llegar a acuerdos, por ejemplo, en este tema, acciones relativas a las iniciativas de reducción de emisiones por deforestación y degradación, los mecanismos REDD. Es ahí, insisto, donde más podemos hacer coincidir la lucha contra la pobreza y la lucha por el medio ambiente. Esa es la coincidencia que hace falta entre países desarrollados y países no desarrollados, que encontremos mecanismos que nos permitan, a la vez de combatir la pobreza, combatir el cambio climático.
En México, por ejemplo, con ese propósito, hemos dado un fuerte impulso al sector forestal a través del programa denominado ProÁrbol. A través de él promovemos el pago de servicios ambientales en beneficio de comunidades pobres, campesinas e indígenas que son propietarias de bosques y selvas y hasta hace poco no habían tenido otra alternativa económica que destruirlas. Hoy pagamos a esas comunidades por proteger los bosques y usarlos racionalmente. Hoy casi 1.7 millones de hectáreas, que equivalen a la mitad de la superficie de Bélgica, se protegen mediante ProÁrbol y el pago de servicios ambientales. Para darles una idea, de 2000 a 2005, según la FAO, México perdía 265,000 hectáreas por usos agrícolas, incendios y deforestación. A partir del 2006-2009, en mi administración, ese promedio bajó a 155,000 hectáreas por año. Y concretamente, entre 2009 y 2010, de enero a abril ya vemos algunos cambios. En el 2009 se perdieron 45,000 hectáreas en los primeros 4 meses del año y en este año se han perdido únicamente 26,000. Ha habido otras razones, incluso asociadas con el cambio climático, para este fenómeno, pero vemos que el esfuerzo para prevenir la deforestación y para promover la reforestación puede dar resultados, no solo ambientales, sino también sociales y económicos. Hoy, por primera vez en muchos años, estamos a punto de alcanzar un equilibrio, porque se están cuidando o reforestando en México más hectáreas al año de las que se pierden por actividades agropecuarias, incendios o tala ilegal. En los últimos 3 años hemos acumulado más de 1 millón de hectáreas reforestadas, que es una superficie equivalente a la 1/4 parte del territorio de Suiza. Señoras y señores ministros, señora canciller, estoy convencido de que a pesar de la adversidad, México, los países aquí presentes han dado pasos muy valiosos para hacer frente al desafío común del cambio climático. Pero el tiempo se nos acaba. Debemos darle sentido de urgencia a este compromiso y 2010 es el año en que debemos actuar. Aspiramos para la COP16 a un resultado en 2 ámbitos. Primero, un segundo periodo de compromisos bajo el protocolo de Kioto y segundo, un acuerdo en el marco de nuestra cooperación a largo plazo. Y para ello es necesario que el acuerdo cumpla por lo menos con 2 requisitos. Primero, que establezca los compromisos de reducción de países que no son parte del régimen de Kioto bajo condiciones equitativas y razonables para esos países. Y segundo, que el esfuerzo de todos sea medible con transparencia, que refleje, bajo parámetros de transparencia y confianza, las acciones nacionales de mitigación de todos los países. Así que hay mucho que hacer antes de la COP16 y debemos encontrar los medios para que las naciones comprometidas con el cambio climático empecemos a actuar ya de manera coordinada, y para ello el Acuerdo de Copenhague es un muy buen principio para fortalecer el compromiso común. Lleguemos a Cancún con acuerdos y compromisos logrados que podamos suscribir entre todos. Establezcamos los mecanismos financieros y los incentivos económicos que lo hagan posible y que nos permitan romper el dilema de o combate a la pobreza o combate al cambio climático. Y sobre todo, pongamos la voluntad política y démosle una oportunidad a la humanidad en este tema que la amenaza de manera tan singular. Nuestros pueblos, el mundo, esperan mucho de nosotros y sé que con su trabajo aquí y con lo que hagamos todos en México no los vamos a decepcionar. Muchísimas gracias.